Hola, bienvenidos a Sara Mi Cocina. Hoy os traigo dos canapés, uno con salmón y otro con atún, ideales para compartir. El intro y empezamos con la receta. Para los canapés de atún he tostado 2 rebanadas de pan de molde. Con un cortapasta le voy a dar forma redonda y lo utilizaremos de base para nuestros canapés. Cuando los tengas todas listas, las ponemos aparte y las utilizaremos más tarde. Vamos a cortar rodajitas de queso de rulo de cabra. Os voy a regalar un truquito, y es que si metemos el rulo de cabra unos minutos antes de cortarlo en el congelador, se cortarán mejor las rodajitas. Vamos a empezar a montar nuestro canapé de atún, poniendo como base el pan tostado. Le sigue encima el queso de rulo de cabra. Y encima del queso de rulo de cabra le vamos a poner un poquito de atún con la ayuda de una cuchara. Para rematar y a modo de decoración vamos a ponerle un chorrito de crema de vinagre balsámico. Esto le aportará un toque súper especial y súper rico a nuestro canapé. Además tenéis que probar este canapé porque el contraste de sabores es súper rico. Ya que tenemos montado nuestro canapé, nos vamos para el horno, lo metemos 5 minutitos a 200 grados y ya lo tenemos listo. Mirad qué bonito nos ha quedado y además es un bocado súper rico. Vamos con la siguiente receta, el siguiente canapé. Vamos a cortar pepinillo, un puñadito, así en trocitos pequeños. Cuando lo tengas lo vamos a reservar en un bol aparte y lo utilizaremos más tarde. Cogeremos un puñadito de alcaparras y lo picaremos también muy finito. En este bol he puesto 2 cucharadas grandes de queso crema, agregamos el pepinillo y las alcaparras y lo mezclamos todo muy bien mezcladito. Coloca un papel transparente encima de la mesa y encima de él vamos a colocar el salmón ahumado. Cuando lo tengas todo bien extendidito y bien colocadito, vamos a agregar la mezcla de queso con los pepinillos y las alcaparras. Así lo colocaremos con la ayuda de una espátula o de una cuchara, con lo que tengáis en casa. Lo extiende por toda la superficie del salmón ahumado. Ya lo tenemos listo y con la ayuda del papel transparente le vamos a enrollar como si fuera un brazo gitano. Vamos a intentar que se quede bien apretadito para que luego al cortarlo se quede la forma bonita. Una vez que lo tenga lo llevaremos a la nevera un mínimo de 3 horas para que se nos quede esa forma redonda, o también lo puedes dejar de un día para otro, que será muchísimo mejor. Cortaremos las porciones así con un dedito de grosor más o menos. Así iremos cortando todas las porciones. Y en este caso voy a utilizar estas tostaditas que me parece que son muy bonitas. Y voy a poner ahí este rollo de salmón que nos hemos preparado en un momentito y que queda súper bonito y súper rico. Debajo del vídeo en los comentarios me podéis dejar cuál es el que más os ha gustado. Yo la verdad es que no sabría con cuál quedarme. Y ya sabes, puedes compartir todas mis recetas en tus redes sociales o con tus amigos, así también me ayudarán muchísimo. Y si te han gustado las 2 recetas, esa manita para arriba, que eso también ayuda mucho. También te puedes suscribir a mi canal, que es gratuito. Y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!